Yo tengo ya las referencias cruzadas y las cosas van muy bien. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Yo les había dicho en la conferencia pasada que el punto de retraso, el último punto de retraso fue el siguiente, y lo voy a explicar de nuevo. Como viene un sistema nuevo, que es el Quantum Financial System, sus siglas son QFS, ese sistema es muy moderno. Nosotros no tenemos ni idea de lo moderno de este sistema. Pero en la parte que nos compete, ese sistema le rastrea cada peso o dólar o unidad monetaria. En la medida que se va moviendo en el mundo entero, va dejando un rastro. Eso es muy importante porque va a garantizar que no se utilice de forma inadecuada. Inmediatamente se utilice de forma inadecuada, entonces se sigue el rastro de por dónde ha pasado y se van a tomar las decisiones instantáneas de congelar a las personas que tienen la responsabilidad de haberlo mal utilizado el dinero. De hecho, ya ustedes saben que en la ley GESAR hablamos de prosperidad y justicia. Bien, eso es muy importante. El punto era que para trabajar el Quantum Financial System se iba a instalar las redes 5G y obviamente en el tiempo que ellos esperaban yo sabía que no lo iban a hacer, pero tenía mis mejores deseos de que sí pudieran. Al no poderse eso, ellos pasaron a un plan B y entonces intentaron una interfase QFS con el sistema viejo de deuda, el sistema de los oscuros. ¿Qué pasa? Para interconectar los dos sistemas, ellos tenían que utilizar una interfaz. Se había hecho por los rusos el CIPS para sustituir el famoso SWIFT, que es un sistema horriblemente ineficaz. Pero ellos, a los oscuros, les interesaba el SWIFT porque ahí es que ellos pueden hacer sus trucos, travesuras y todo eso. Y cada vez que intentaban hacer la interconexión para que el dinero se reciba en el sistema viejo por los poseedores de los activos históricos, entonces ellos hacían sus travesuras. Eso provocaba retraso tras retraso. Pero el 30 de agosto, por fin se eliminó el sistema SWIFT. Y se ha dejado el QFS con la interfase CIPS hacia los nuevos sistemas y en ese punto estamos. Esa es una gran noticia porque eso quiere decir que en cualquier momento estamos iniciando la revaluación de moneda, el Global Currency Reset y además también la ley GESARA, porque la ley GESARA se ampara en esto. Aparte de otros colaterales o adicionales de la ley GESARA que se han venido implementando hace años, más fuertemente los últimos 5 años. A partir del 15 de enero de 2015 es que se inició ya la última etapa de la ley GESARA, que originalmente era NESARA y que se debió promulgar el 9/11 cuando se hizo la travesura oscura de aquella situación de las Torres Gemelas y del Pentágono, etc. Bien, yo creo que hasta aquí entendimos básicamente la introducción. Las cosas están muy bien. Podemos iniciar en cualquier momento y creo que ya los oscuros no van a poder retrasar más. Denme un segundo. Al final, yo voy a hacer la conclusión de todo esto. Hicimos bueno, no se pudo. YouTube, yo intenté ahora entrar a ver si podíamos iniciar con ello, pero definitivamente, déjame hacer un último intento, pero yo creo que no. Yo creo que no se va a poder. No, no se va a poder. No, no se va a poder. Ok, entonces estamos claros con eso. Entonces vamos con la encuesta. La primera pregunta, siempre empezamos de arriba hacia abajo, es la de Aura Blanca Manrique León sobre las criptomonedas. Es una pregunta muy interesante que ya le hemos dado asesoría a varias personas con relación a esto. Las criptomonedas, que se denominan criptomonedas, y quiero hacer la referencia, por eso le llamé criptomoneda a las viejas y a la nueva que viene le llamamos moneda electrónica. Es lo mismo,
pero es para diferenciar una cosa de la otra. Los oscuros, cuando vieron que todo iba a ir hacia las monedas electrónicas, ellos crearon las criptomonedas. Y las criptomonedas iniciaron con el famoso Bitcoin, y después hicieron otras, creo que era Ethereum, blockchain, no importa, porque todas son lo mismo. Son monedas que no tienen ningún soporte. Les voy a explicar. El mismo dólar americano lo impusieron como moneda internacional, sin ningún soporte, porque el oro no lo respaldaba, ya que los Anunnaki se lo llevaban. Por eso ellos hicieron la jugada en los años 70 de recoger todo el oro de todos los bancos centrales del mundo, entregárselo a los Anunnaki y terminar de implementar a través de su pseudo banco central, Reserva Federal, el dólar, imponerlo a base de cañón y a base de todas las instituciones internacionales que ellos gobernaban. Y a base de terrorismo, no el terrorismo como lo conocemos, sino terrorismo a los estados, terrorismo económico. Yo les recomendé una vez un libro muy bueno de Confesiones de un Hitman, y está la referencia en el grupo. Ahí está el enlace para que lo lean ese libro, que ese libro es muy, muy interesante. Entonces ellos crean estas criptomonedas y las criptomonedas comienzan a ser aceptadas igual que el dólar, sin ninguna validez. El Bitcoin llegó a ser bastante aceptado, pero eso era un sistema distribuido, pero sin ningún control de nadie, y por tanto, si a ti te robaban tu Bitcoin o tu Ethereum o tu blockchain, ¿a quién le reclamas? El que hizo el software siempre va a tener, el programador que hizo el software siempre va a tener la potestad de hacerlo, porque tienen el control. Pero el control, no hay un servicio al cliente que te dé la cara, ni nadie que te diga, bueno, mira, te hicieron un fraude, sí, vamos a caerle atrás para recuperarlo. Simplemente tú no podías quejarte y sencillamente lo perdiste. Así funcionan ellos. Así es el mismo sistema SWIFT. Una basura de sistema desde el punto de vista tecnológico, eficiencia, seguridad. Pero era un sistema que ellos tenían total control. De hecho, recuerdo que una vez en los años, a principios de la década 2010, intentaron hacer un sistema alterno y ellos lo boicotearon totalmente. Ellos estaban muy claros en sus objetivos e intereses. Por tanto, Bitcoin, yo se los dije, si tienen Bitcoin, salgan de ellos. Si tienen Ethereum, si tienen blockchain, salgan de ellos y no se les ocurre invertir en esto, porque no sé si van a ser reconocidos como monedas reales. Lo más probable es que no. Así que mejor evitar el riesgo. De hecho, si ustedes recuerdan, este señor Maduro, presidente de Venezuela, él se adelantó, parece que tratando de subir un poco su imagen, de sacar una moneda electrónica, porque cada país va a tener una nueva moneda respaldada en oro y esa moneda va a ser definitivamente electrónica. Pero no quiero que lo confundan con las criptomonedas que no pertenecen a ningún país. Ahora tienen que ser monedas por país, porque cada país tiene que ofrecer el soporte del activo, sea oro, sea plata, o sea petróleo o cualquier otro activo valuable o permitido para dar soporte. Entonces esas monedas van a tener validez. ¿Por qué? Porque para entrar en la etapa de transición GESARA hasta la ascensión, tiene que crearse un mundo justo y próspero. Y para eso necesitamos monedas reales con soporte y necesitamos que sean distribuidas equitativamente entre toda la humanidad. De eso se trata la ley GESARA. Es muy importante que lo entiendan. Estoy siendo bastante detallado aún. Muchas de estas cosas ya están en los reportes. Quiero que le quede muy claro todo esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Todo correcto? Bien. Entonces, volvemos a la pregunta. Creo que ya con eso, Aura Blanca, estás contestada. No invertir en criptomonedas, porque no, lo único que se podía invertir y se puede ya con más riesgo
era en los activos históricos, porque sí tenían soporte de activos y sí van a ser válidos para el Global Currency Reset, la revaluación de moneda y por tanto la ley GESAR. Existen los de Zimbabue, existen los de China, de Alemania y de países que antes de que hicieran la Reserva Federal y la pudieran implementar, los países habían emitido bonos o monedas que sí tenían respaldo de activos y que los oscuros, los regresivos y los secuaces prohibieron que esos activos tuvieran validez a punta de cañón porque no les convenía. Es interesante que entiendan todo esto, porque esto es muy importante. Lo que les estoy revelando, no creo que exista estos detalles en ningún sitio. Igual que todos los reportes que tienen ustedes. Ustedes tienen ahí información invaluable. Invaluable. Y yo espero que sigan releyendo, estudiando, porque si al momento del evento la gente pregunta, con todas estas informaciones ustedes van a poder dar respuestas eficientes. La segunda pregunta es de Iris Serrano. ¿Será transmitido por los medios de comunicación o por qué medios seremos notificados de esta ley? Permiso. Yo tengo entendido que la federación va a tomar control de toda la media masiva para evitar que los oscuros hagan sus travesuras y desinformen, que es su principal característica. Han estado mintiéndonos por cientos de miles de años y ahora a través de los noticieros nos mienten descaradamente. Y ellos van a tratar, obviamente, de hacer su jugada. Por eso yo entiendo que la federación va a tomar todos los medios y se va a transmitir el mismo programa en todos los medios, sea televisión, radio, internet, etcétera, etcétera, redes sociales, todo. Y se va a transmitir la promulgación de la ley GESAR. También entiendo que se va a transmitir toda la farsa de todos estos secuaces, seres regresivos y todas sus tropelías y travesuras y barbaridades. Porque la verdad que son barbaridades. Yo le contaba, creo que en una conferencia, que cuando yo empecé a estudiar la historia de la humanidad, que la Federación me lo asignó, a mí me llegó a dar náuseas ver cómo esa gente hacía con los niños y con los seres de luz. Hay que ser muy malvado, muy malvado. Bueno, amén. Entonces ya está contestada la pregunta de Iris Serrano. Vamos con Rosalina B. Ocampo. ¿La ley GESAR cubrirá a todos los seres humanos? Sí, pero no crean que la implementación es instantánea para todo el mundo. No. Yo lo expliqué en otras conferencias, lo voy a repetir. Todo en la vida, para ser implementado, requiere un proceso. Entonces aquí van a ver dos procesos fundamentales. El proceso gubernamental de cada país, que va a terminar con la reorganización del Estado para poder emitir los pagos de la RBU, o sea, pagarle a cada ciudadano una mensualidad para vivir. Aparte de que van a venir tecnologías que van a ir llevando hacia gratis todos los recursos. Porque si ustedes no se habían dado cuenta, los oscuros no cobraban por vivir en nuestra propia casa, que es el planeta Tierra. Increíblemente pagábamos y teníamos que trabajar para producir el oro y toda el tinglado que llevaba eso socialmente, etcétera, y económicamente, para poder pagar para vivir en nuestro propio planeta nuestro, que no es de ellos, nuestro. Pero eso es parte de la cárcel y parte de lo que ustedes conocen. Entonces, yo me imagino que eso en cada país va a tener sus tiempos de implementación y de desarrollo. Y me imagino que habrán los que ya han avanzado mucho, como Estados Unidos, y en Argentina están haciendo los primeros pininos de RBU,
y en otros países, en República Dominicana, hicieron sus pininos también, porque yo me enteré, y etcétera, etcétera. Entonces, cada país tiene su propia agenda. Y eso puede tomar de 2, 3 meses a un año. No sé, no puedo dar tiempos. Pero como los seres de luz adquirieron activos y esos activos van a ser bien pagados, ahí vienen los proyectos humanitarios. Entonces se va a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque esos seres de luz que van a recibir ese dinero no pueden hacer qué más con tanto dinero que ayudar rápidamente, inmediatamente a todo el necesitado. Entonces por eso yo le hablaba de primero vivienda o albergue, hacer refugios, shelters, como le quieran llamar, también ahí darle alimentación nutritiva buena, también darle ropa, y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hablamos en un momento, planteamos varios reportes de cómo hacer proyectos humanitarios debido a un encontronazo indirecto que tuvimos con una gente que tenían una agenda de lamentablemente cobrar sin ni siquiera haber dado un pensum o programa de lo que iban a enseñar. Yo me reía mucho porque recordé en los años 80, yo tuve una compañía de desarrollo de software, hice software muy buenos, y vendedores de una de las grandes compañías de computadoras se me acercaron y hice amistad con uno de ellos, y yo nunca me he corrompido dentro de lo que es el mercado de negocios conocido. Y uno de ellos o dos de ellos se acercaron y me pedían comisiones para recomendar mi sistema. Y yo les decía que no, que ellos se tenían que vender por la calidad que tenían. Y uno de ellos me hizo un chiste que se lo voy a transmitir a ustedes porque es un chiste muy bueno. Yo a cada rato lo recuerdo. Él me dijo que Jesús, Cristo, cuando vino, dejó un mandamiento oculto. Y yo le decía, ¿cuál es? Y me dijo, ahí os dejo para que el más vivo viva del más pendejo. Y yo me reía, porque obviamente ese es el mandamiento de los oscuros. Cuando hicieron su plataforma de casta, ellos a los malvados lo pusieron a vivir de los de la luz, o sea, el más vivo viva del más pendejo. Y todavía yo lo recuerdo y me río mucho porque él se insertó bien en ese tinglado y vive con muchísimo dinero sin trabajar absolutamente nada. Y yo me resistí y nunca lo hice porque no es parte de mi naturaleza ni de mis misiones de vida. Entonces es muy interesante que sepan que van a existir esos dos procesos paralelos, uno que es de implementación inmediata a través de los seres de luz que pudieron comprar los activos históricos, y otro que son los gobiernos hasta llegar a la RBU. Esos dos procesos tienen que complementarse y obviamente todo ser humano va a vivir próspero y en una sociedad justa, definitivamente. Y déjenme decirle algo que lo dije creo que en la conferencia anterior y lo quiero decir de nuevo en esta, y es lo siguiente. El que mal utilice el dinero va a ser bloqueado y va a ser probablemente encarcelado. Saint Germain, que es el administrador, el manager de los fondos de prosperidad, tiene un grupo de agartianos y ellos le van a dar seguimiento a esto. Que le quede claro. Puede haber mucha gente que ni siquiera reciba dinero por sus activos históricos porque no se lo merecen, porque se sabe ya de antemano, porque los oscuros se enteraron y hicieron sus inversiones tratando de tener una carta debajo de la manga para seguir haciendo sus tropelías, y obviamente eso no se va a permitir. Yo les dije en un reporte hace tiempo que estábamos en las manos de Dios. Yo les voy a recordar que en octubre de 2014 Dios toma el control de la operación Planeta Tierra personalmente, al mismo tiempo que me pide a mí que informe y oriente en las redes sociales. Y la palabra
o la frase clave fue: no te limite, dilo todo así, al desnudo. Y así lo he hecho. Obviamente perdí todas mis amistades, perdí toda mi familia, porque obviamente me catalogaron de loco. Ni modo, pero son mis misiones de vida y tengo que cumplir. Entonces yo creo que ya con esto dejo claro la pregunta de Rosalina Veo Campo: si la ley Gesara cubrirá a todos los seres humanos. Antes de fin de año se largará la ley Gesara en todo el mundo, dice Cristina, o pregunta Cristina Zavala. Sí, antes de fin de año, y muy probablemente 99.9999 al infinito antes de fin de mes. Muy probablemente. Yo creo que ya los secuaces no tienen más cartas debajo de la manga. Todo es posible. Yo les dije que hay dos procesos paralelos. Uno es el vibracional, que los dormidos no nos ayudan, pero nosotros seguimos batallando. Y el otro es el controlado por la alianza terrestre. Y yo creo que ese está muy avanzado. Con eso contesto la pregunta de Cristina Zavala. La de Socorro Martínez: ¿es lo mismo el flash solar que el cambio dimensional? Esta no tiene mucho que ver directamente. Mira, flash solar y cambio dimensional son conceptos que están también limitados a la gramática o a lo que entiende cada cual. Vamos a definir los conceptos. El flash solar, para mí, porque ese es el problema, es los comandos que Dios le dio al sol, a ambos soles, al sol de nuestro sistema y al sol central, para que emita las energías que rompa el sello entre la hélice 2 y 3. Para mí. Yo no sé si le llaman flash solar a otra cosa, porque después mucha gente también lo confunden con los 3 días de oscuridad, cuando pasábamos por el cinturón fotónico, que ya yo he hablado bastante de eso, no voy a volver a hablar. Y el cambio dimensional, obviamente, va a ser un proceso que se va a lograr con la ascensión. Entonces, el cambio dimensional no se puede dar sin empezar con la ley Gesara para crear justicia y prosperidad. También que los maestros ascendidos nos expliquen, los de quinta dimensión, que pueden conocer mucho mejor la historia que yo, que estoy en tercera, aún mi rango espiritual, y puedan darnos detalles y van a dar conferencias. Yo me imagino que no me va a tocar a mí. Yo espero tener vacaciones. Y entonces ahí se van a enterar de la verdad al detalle. Eso va a cambiar totalmente la perspectiva y el nivel de conciencia de todos, incluyendo los dormidos. Y también va a venir la educación para convertirnos en seres galácticos, porque no podemos seguir con los esquemas actuales cuando vamos a ser insertados en una sociedad de quinta dimensión. Entonces ese es un proceso de transición, que hay reportes que hablan de esto. Léanlo, están en YouTube, están en Facebook, están en el grupo posteados y están en el grupo dentro de los archivos en PDF. Entonces, este es un proceso indispensable que originalmente tenía que durar, yo le dije que 11 años más o menos, del 9/11/2001 al 21/12/2012. Pero que con todos estos retrasos, me imagino que empezarán ahora en septiembre 2020 y como tarde llegarán al 21 de diciembre del 2026 o 24, realmente no sé. Estoy haciendo extrapolaciones, pero esto tiene que durar entre 2 a máximo 6 años. Yo estimo un promedio de 4. Bien. O quizás antes, yo no sé. Pues eso lo maneja el Padre y eso Él sabrá. Él es que sabe cuándo va a suceder la ascensión. Y también dependerá de todo este proceso. Bueno, amén. Él es que conoce los tiempos. Entonces, no sé, porque si tienen otro concepto de flash solar o de cambio dimensional, cuando hagan la pregunta, tienen que tratar de ser más específicos para poder dar una respuesta más completa.
definitivamente. Saludos a todos. Yo me alegro mucho. ¿Cuántos somos? 169. Creo, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta número de Irene, ya yo le dije a Irene que tenía que ir con Aura Blanca, perdón, Aura, que no recordaba tu nombre, Aura Blanca, y hablar con ella. Cuando ellas dos ya afinen, entonces yo voy a hablar con Aura y voy a afinar con ella. Entonces voy contigo, Irene, y ya te voy a dejar todo bien claro y conciso. Pero hay cosas que yo no domino de legislaciones peruana, argentina, española, que Aura la domina mejor y con mucho gusto te vamos a orientar y a ti y a todos los que requieran de nuestro soporte y asesoría. Entonces, Rocío Rodríguez pregunta si la humanidad sigue así, tan fría e indiferente, igual el beneficio será para ellos o todos. Bueno, yo dije que eso tiene mucho que ver de si son seres de luz o no. Indistintamente estén dormidos, si son hijos de Dios, corazón puro, que pueden procesar la emoción del amor, o todos van a ser beneficiados. Porque no lo dividamos por dormido, dividámoslo por amor miedo, o mejor dicho, por amor malvado, amor maldad. Porque si tu corazón procesa el amor, vas a ser beneficiado. Si tu corazón es de maldad, entonces vas a tener que quedarte en otra tercera dimensión y seguir tus procesos evolutivos. Porque total, en el universo lo que importa es la evolución. El punto es que los regresivos tratan de detenerla, porque ellos no entienden que es por su bien, su propia evolución, pero ellos, hasta que no lleguen ellos mismos por cuenta propia, no tenemos nada que hacer, esperar que ellos evolucionen y seguir ayudándonos entre todos para beneficiar nuestra evolución. Por ahí viene el reporte 5 la parte 5 del reporte 100, que es muy, muy interesante. Ya está agendado cuándo va a salir y todo, así que estén atentos. María Flordalisa Cabrera pregunta, ¿cómo beneficiará GESARA a esos jóvenes que no tienen trabajo, quienes acaban de terminar su carrera? Esa es una pregunta que ya está contestada. Todos van a recibir un RBU, que anda alrededor de $1,000 para los adultos y unos $500. En los países más desarrollados un poquito más, quizás en los menos desarrollados por ahí, o quizás un poco menos, no sé. Eso va a depender de cada país. Pero a la larga, con tanto dinero que va a entrar y todos estos proyectos, obviamente a nadie debe faltarle nada a corto plazo. Y obviamente hacia largo plazo, todo el mundo va a tener todo por la tecnología y por estas dos esquemas de ayuda, tanto la gubernamental como la de los seres de luz beneficiados con la compra de los activos históricos. Ok. Leonardo Giordano pregunta qué porcentaje ya está implementado. Yo diría que 99.999. Lo que falta es la promulgación, pero también falta en cada estado todo este proceso de remodelación, de reestructuración de cada estado, que no es un proceso fácil. Entonces vamos con la pregunta de Luz Yurima Jaimes. La ley GESARA serán ¿cómo? Las ayudas. ¿Van a llegar a cada persona al mismo tiempo? ¿O quiénes serán las primeras en recibir y qué requisitos deben de tener? Yo creo que está contestada. El requisito es vivir en el planeta Tierra. Los primeros serán los de los países que estén más avanzados, tengan mejores gobiernos que sirvan a los de la luz. Hay gobiernos, el gobierno que no sirva a la luz, obviamente va a ser destituido y van a nombrar un gobierno interino para hacer elecciones justas, transparentes, para elegir nuevos gobiernos meritocráticos. ¿Quién hace eso? La Federación Galáctica de la Luz a través de la Alianza Terrestre. Yo creo que estoy aclarando todo. Yo creo que está todo muy claro y que le estoy dejando todo para que entiendan bien
todo este proceso de la ley GESAR. Eduardo Machín Braga pregunta, ¿GESAR en Latinoamérica será administrada por los gobiernos de hoy en día? Si cooperan con la luz, sí. Si cooperan con la luz, sí. Si no cooperan con la luz, aún hayan pactado con la luz y se viertan contrario, van a ser destituidos. Ya esto no es juego. Yo quiero que entiendan que hay muchos topos. Les voy a hacer una anécdota. En un momento no era Donald Trump que iba hacia la presidencia de los Estados Unidos. Era el señor Paul Ryan. Si no me equivoco, yo no soy muy bueno para nombres y memoria. Era el senador que fue puesto vocero del Senado, que es con el presidente en Estados Unidos, después que Obama y el Papa habían firmado un acuerdo con la Federación para entregar el planeta. Ellos no lo cumplieron el 30 de septiembre de 2014. Y entonces no sé si recuerdan que el Papa hizo un viaje a Nueva York hacia la conferencia de la ONU, finales de septiembre. Y ahí hasta salió llorando el vocero actual en ese momento del Senado, porque lo destituyeron y pusieron a Paul Ryan. Y él iba a ser el presidente interino de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Parece que al rodar y ver las cosas resultó que él parece que servía a los regresivos. Entonces ahí se hizo un plan B y se colocó, hubo un golpe de Estado en Estados Unidos y ustedes ninguno se enteraron. A Obama se le dio un golpe de Estado y pasó a ser el presidente real de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, que era el jefe del Pentágono. Cuando hicieron el G20 en China, quien firma todos los acuerdos es Sara, sobre todo que Estados Unidos estaba colapsado y quebrado porque no tenía oro, y entonces las sociedades asiáticas de los ancianos son los que le prestan el oro a Estados Unidos para que el pueblo americano no salga totalmente perjudicado en esta transición, cambio a GESAR. Yo le estoy diciendo cosas que ustedes ni se imaginan. También hubo varias guerras galácticas y guerras tradicionales en los Estados Unidos y nadie se enteró. Las guerras galácticas obviamente eran disfrazadas con nubes, tormentas, truenos, y algunas se fueron grabadas, y yo vi videos de guerras galácticas grabadas, y me reía mucho porque eran de noche las que pudieron grabar, y las personas que opinaban decían que eran garzas, que eran globos aerostáticos, una serie de disparates. Pero el ser humano cree lo que quiere. De hecho, fue creado para eso, para ser manipulado. Bueno, y está el libre albedrío. Entonces hubo guerras, también hubo atentados. Vladimir Putin ha recibido no sé cuántos atentados. Hubo uno inclusive que salió por la prensa, que fue que tiraron un carro en vía contraria y chocaron el carro de él de frente en un highway y mataron al chofer de él. Putin no iba en el carro. Y obviamente tienen protección de la federación, el mismo Donald Trump. Hay una foto por ahí donde hay un pleyadiano parado, una foto que llega casi, su estatura llega a la puerta del avión, del avión famoso el US-1, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Air Force One. Ok. También, si miran esa foto, hay un agartiano que está escondido debajo de la turbina del avión y está medio oscuro. Los agartianos y los pleyadianos son como los dos extremos. El pleyadiano es muy alto, parecido muy a nosotros, y el agartiano es bajito y no se parece a nosotros. Entonces, es como raro. Para nosotros sería como un cerrado. Y ahí se ve que ellos son lo que... Y aparte de que hay videos y fotos donde el Air Force One va escoltado por naves espaciales extraterrestres de la Federación Galáctica de la Luz.
Obviamente, si no hace rato que le hubiera pasado como a John F. Kennedy, definitivamente. Entonces es interesante que vean que esto es algo muy importante y que obviamente hay muchos sectores y lo van a ver detallados en el último reporte, el número, la parte 5 del reporte 100. Entonces, Jesús Garza dice, ¿qué tanto influye la vibración personal en el QFS? Esa pregunta es complicada, porque estás tratando de interrelacionar dos cosas paralelas, pero que se interrelacionan definitivamente. Hubiese sido lo óptimo que llegáramos al QFS, porque el nivel de conciencia de la humanidad hubiese desvanecido la matriz 3D, pero no ha sucedido así. Sin embargo, en el trabajo de ambos planes, el vibracional y el control de la alianza, vamos a llegar al punto donde el QFS se desarrolle. Pero para evitar más retrasos, se han hecho interfaces que uno de los últimos retrasos, y lo que expliqué en pregunta anterior, es en función de la interfase entre el sistema actual financiero y este nuevo sistema financiero. Yo creo que eso deja todo claro. Bien, entonces la siguiente pregunta es la de Lesalel Desvancer. ¿Será primero Gesara y luego la divulgación? Yo creo que son como uña y dedo. Gesara ha venido implementándose y está bastante avanzado. Pero la divulgación es el tiro de escopeta, como dicen los informes de los norteamericanos, esto que nos llegan, es el tiro de escopeta del inicio de oficial de Gesara. Yo creo que eso contesta las preguntas. Entonces, Rulo T. Moguel, ¿qué podemos hacer nosotros para agilizar la ley Gesara? Lo que hemos estado haciendo. Estudiar los reportes, vivir sano, despertar, informar sobre Gesara, ayudar a despertar. No podemos hacer más. La alianza está haciendo su parte, nosotros teníamos que hacer esta, la federación hace su parte, los agartianos han hecho su parte, la federación ha controlado el espacio aéreo y el espacio espacial, no sé si se entiende, a nivel del sistema solar y de la galaxia. Ustedes ni se lo imaginan, los agartianos han estado trabajando fuertemente debajo de la superficie terrestre con los búnkers y removiendo toda la sangre que le vertieron a Gaia para enfermarlo, toda la sangre animal y humana que le vertieron a Gaia para enfermarla. O sea, esto es un trabajo en conjunto de billones de seres humanos galácticos, billones y millones de naves espaciales, y todo el mundo ha estado trabajando porque esta operación es la más importante y la más grande que se haya ejecutado en el universo en toda su historia. Así de histórico es esto. Entonces Marisa Angeloni pregunta, ¿qué pasaría con Gesara en el hipotético caso que Trump no sea reelecto? Mira, mientras Donald Trump esté sirviendo a la luz, va a ser difícil que no sea reelecto. Yo voy a hacer anécdota y a revelar informaciones que quizás no he revelado, quizás sí, y que le van a dar mucho soporte a los reportes y a lo que ustedes saben. En las elecciones Trump-Hillary Clinton, los regresivos tenían su fraude y lo hicieron, pero el fraude era en 14 estados, 12 o 14. Ustedes saben que mi memoria no es así de precisa. Pero cuando contaron los votos, la federación no lo permitió, creo que en 10 o 12. Creo que hubo 2 o 3 de diferencia, de ellos que sí hicieron fraude. Y cuando contaron los votos, obviamente ganó Donald Trump. Ahí vino el pataleo de que los rusos, porque ellos saben que Putin
firmó con la Federación Galáctica de la Luz en marzo del 2014. Inclusive los pleyadianos instalaron una base y se reúnen con él allá en Rusia. Y obviamente que Donald Trump se conecta con la federación vía Vladimir Putin, y la federación también se reúne con Donald Trump en su casa, creo que West Palm Beach. Corríjame, volvemos a lo mismo, que él siempre, fíjense que iba todos los fines de semana porque no se podían reunir en la Casa Blanca, porque en la administración Obama los regresivos tenían topos, equipos, todo para escuchar las estrategias de la luz y contrarrestarlas. Entonces por eso se terminó moviendo a Trump a su casa y ahí se reunía con los galácticos para que tengan informaciones contundentes. Entonces, si Donald Trump, porque él tiene libre albedrío y puede cambiarse, de hecho, él tiene o tenía, porque parece que fue superada, una situación delicada que tuvo que ver con algunos retrasos. Entonces, si Donald Trump no cooperara con la luz, o Putin, o quien sea, o yo, quien fuese, obviamente somos relevados, tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que él gana seguro las elecciones. De hecho, hay rumores fuertes y con un alto porcentaje de veracidad de que iría JFK Jr. como vicepresidente, que aparentemente fue protegido por la federación y no murió en el atentado que le hizo Hillary Clinton a la avioneta que él volaba, creo que hacia Nueva York, no recuerdo. Perdón. Igual que el avión aquel de Malaysia Airlines, el vuelo MH o 317 creo, que iba a ser secuestrado por unos de estos que dicen se llaman terroristas y que servían a los regresivos, en este caso a Jacob Rothschild o Rothschild, no sé cómo se pronuncia en inglés, y subieron 2 o 3 con pasaportes falsos a secuestrar el avión, pero la Federación Galáctica de la Luz lo abdujo y no permitieron el secuestro por un problema de patente que yo he explicado en otro reporte y no voy a detallar aquí. Entonces es bueno que sepan todo esto, porque todos los reportes, yo siempre les dije que buscaran el hilo de Ariana, que es cómo se enlazan, cómo se encajan, cómo son piezas de un rompecabezas que presentan la verdadera historia, la realidad de la humanidad. Léanlo. Nada es más importante en toda su vida que esto. Se los digo con conciencia. Pero bueno, cada cual tiene libre albedrío. Entonces, pasamos a la pregunta de Zulema Saldumbide. ¿Cuánto se ha modificado del plan original? Mira, la ley Gesara fue la forma física de crear un mundo justo y propio. Y comenzó en los 80 por una coyuntura que se aprovechó de unos dueños de fincas en Estados Unidos que los regresivos con su despiadado sistema bancario perdieron sus tierras. Porque todo esto de la crisis de los años 30, del 2008, fueron creadas por ellos para someter a la humanidad. Los aumentos de los impuestos, los robos sin piedad de los políticos que subían a los estados porque eran soportados y auspiciados por ellos. Y todo este tinglado, todo eso era como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Que no lo veíamos porque nos vendían otro mundo a través de la media masiva. Nos vendían un mundo que obviamente compramos. Yo dije, y voy a repetir de nuevo,
que el error más grande que tuvo la humanidad fue en los años 60 y largo, cuando depositaron su confianza en la ciencia, en los científicos y en la salud y la medicina moderna, porque todo eso estaba controlado por ellos. Y ahí fue que ellos hicieron, después de su jugada de quitar el soporte de oro al dólar, la otra jugada fue someternos a base de la información y a base de la manipulación a través del sistema de salud y la ciencia. Ellos nos vendían avance de ciencia cuando era todo lo contrario. De ellos siempre en los reportes comenté que Nikola Tesla se le dio avance científico grandioso para romper esa obsolescencia tecnológica y de ignorancia y oscurantismo que nos sometió la Iglesia Católica y toda esta pirámide de sociedad de castas creado por ellos. Pero ellos obviamente estaban en la guerra, retaliaban, y ellos tenían el control del planeta, o sea que ellos tenían la ventaja por mucho, por demasiado, pero aún así perdieron, porque la luz siempre va a triunfar. Entonces, ese plan llevó a Gesara, a Nesara, que era en los Estados Unidos. Nesara la firma el expresidente Clinton. Yo siempre digo que a punta de cañón. Por eso ellos empiezan a retrasar la promulgación y tenían que sacar a Clinton de ahí, que yo creo que ya no podía reelegirse. Entonces pusieron a un ser totalmente híbrido y de la oscuridad, bueno, Clinton también, o mejor dicho, todos ellos, pero este era más oscuro, quizás, no sé cómo llamarlo realmente. Tengo la idea, pero no sé expresarlo en palabras, que fue George W. Bush. Y entonces hacen su jugada maestra de el atentado terrorista de las Torres Gemelas, que yo hablo en muchos reportes, muchas informaciones al detalle, que realmente ahí estaba el nuevo sistema financiero que soportaba a Nesara, ahí estaban los bonos con respaldo en oro que China le había pedido a los Estados Unidos cuando le entregó el oro para que Japón no se lo robara cuando la guerra entre Japón y China. Y ellos ahí pues demolieron las dos torres y el edificio que controló la demolición, cercaron para que nadie pudiera entrar ahí. Inclusive la demolición no fue con la tecnología tradicional que se demuelen los edificios, aparentemente fue con tecnología nuclear avanzada para poder derretir ese edificio que estaba también construido en sus soportes del metal, del acero, y entonces pudieron derretirlo, y por eso ustedes ven que no se fueron de lado ni nada. Y además no es nada lógico que un avión de aluminio choque con una estructura de acero y no se vuelva triza, y pasan. De hecho, he visto videos donde se ve claramente que el avión traspasa el edificio y que explota casi cuando termina de traspasar, porque fueron hologramas y todo fue manejado y todo fríamente calculado para vendernos esa idea. Y obviamente ahí cortan la posibilidad de promulgación de Gesara y ahí justifican la ley patriótica, que es una ley fascista, que le quitaron todos los derechos y hubo un pataleo grandísimo por mucha gente, pero ellos, con su media masiva,
vendían que no y obviamente terminaban ahogando a los rebeldes, a los conspiranoicos, como los llaman. Entonces ahí, cuando ellos vieron que la Federación y la Alianza estaban haciendo acuerdos, entonces ellos en el 2008 crean la crisis financiera inmobiliaria y desbaratan a la clase media americana para someterla. Y eso tuvo repercusiones a nivel mundial. Aparte de que se fueron detrás de la cabeza de Saddam Hussein, de Gaddafi, de Osama Bin Laden, que hay un reporte de terrorismo muy interesante, porque todo eso fue fríamente calculado, encima de que ya ellos venían trabajando entre los gobiernos auspiciados por ellos, los partidos políticos, como en el caso República Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, que inclusive le quitan 2 años al presidente que había ganado porque hubo un fraude de los dos partidos grandes, porque el sistema electoral en Dominicana es un sistema electoral muy deficiente y hecho para hacer fraude, porque ese presidente se resistía a que el plan Soros, que era mover a los haitianos hacia República Dominicana ilegalmente para quitarlos de Haití y ponerlos en Dominicana, y ellos tener Haití abierto, porque el pueblo haitiano no es un pueblo muy educado, pero no le iba a permitir a ellos extraer el oro. Porque detrás de eso lo que había era que los Clinton o uno de los familiares de los Clinton tenía el contrato para la extracción del oro de Haití. Y por eso ellos con su arma HAARP le dan el terremoto y destruyen a Puerto Príncipe. Y ellos cogen Haití. De hecho, Vladimir Putin lo avisó 15 días antes por la prensa, pero salió en artículos muy pequeños. Y entonces ahí ellos invaden Haití, pero traen hacia República Dominicana millones de haitianos y resulta que tenían todo un sistema que lo aprobó el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Así lo hicieron con los musulmanes hacia Europa. Fue el mismo plan. Hubo haitianos hacia Chile, hubo Venezuela, los venezolanos por el encierro y el pago que hace el pueblo venezolano hacia diferentes sitios, que no es o sea, fue un plan fríamente calculado para crear el caos. De hecho, los centroamericanos se movieron a través de México, aprobado por el gobierno mexicano, hacia ir a invadir Estados Unidos, que eso es insólito. Pero ellos con su media masiva venden, había por ahí un meme muy bonito, que salía una serpiente comiéndose con un pez en la boca, y decía que las noticias ponían en primera plana que la serpiente le salvó la vida al pez. Y así funcionaban ellos. Entonces fue todo un plan muy bien orquestado. Este señor George Soros, que fue el arquitecto de la maldad, ese tipo era un genio de la maldad, de la perversidad, y sus planes eran efectivos, y ellos tienen millones de años esclavizando humanos y esclavizando sistemas y todo eso, y ellos nunca habían hecho una alianza tan completa como fue Anunnaki, hordas satánicas y arcontes. Aquí se dio lo mejor dicho, lo peor de lo peor de lo peor de ellos. Encima tuvieron un Melquisedec a su favor, pero como les dije, aun la lucha ha sido sin cuartel, la luz siempre va a ganar. Y de hecho la federación le lleva miles de millones de años en tecnología. El problema es que no iban a permitir otro genocidio de la humanidad como pasó con el diluvio.
todo basado en el libre albedrío. Era mejor hacer la guerra vibracional, porque a la larga se ganaba la experiencia y todo lo que yo he detallado dentro de los reportes. Entonces, ese plan vino hasta, yo diría que la última etapa fue a partir del 15 de enero del 2015, que ya no se puede promulgar GESARA con el sistema, con el soporte del sistema financiero. Entonces ahí le dan a China para que haga el QFS y le dan a Rusia para que haga el CIPS. Ahí hay todo un reporte que habla de la estrategia de China con la parte financiera contra los regresivos, y también habla de la parte armamentista rusa, a pesar de la traición de Gorbachev para destruir el sistema Unión Soviético, aunque el sistema Unión Soviético tenía un acorralamiento de los regresivos que nunca los dejó, y aparte de que eran Lenin y todo esto, también de una u otra forma servían a los oscuros, porque ellos lo que hacían era que nos vendían los dos bandos y los pleitos entre los dos bandos, pero la federación mantuvo una asesoría con dos cosas importantes: que China se fortificara económicamente y que Rusia nunca perdiera su fuerza armamentista, para evitar que los regresivos nos hicieran un genocidio a través de armas nucleares. De hecho, la Federación les quitó las armas nucleares en varias ocasiones. Hay anécdotas y noticias y reportes y todo alrededor. Si ustedes investigan, lo encuentran. Entonces, a partir de ese periodo, empieza ya a hacer un acorralamiento de la alianza, y todo fue simultáneamente hasta llegar al punto de ahora. Y todo esto se hizo, la parte legal de la ley GESARA, a través de la farsa que habían montado con el calentamiento global, que se llamaba el Acuerdo de París. Entonces se utilizó esa farsa, y detrás de eso se hizo toda la parte legal y fue firmada, si no por todos, por casi todos los países, y todo esto. Y todo este aspecto terrorismo y todo eso era parte del mismo plan y de la misma agenda. Hay mucho que decir. Yo nunca le dije todos los detalles, porque la gente ni siquiera ha leído las generales en los reportes. ¿Para qué voy a entrar en todos los detalles? Saldrían enciclopedias básicamente. Y se lo dije cuando muchos me pedían que dijera sobre México o sobre otros países, y yo les decía: es imposible. Primero, energéticamente, yo no soy, mi misión de vida no es solamente esto. Yo tengo varias misiones simultáneas y problemas pesados que yo no puedo revelar, de grandes ligas, pesados, que yo no puedo, lamentablemente no puedo revelar. Entonces ese plan fue cambiando hasta llegar al punto, y estamos a punto de caramelo de GESARA. Esperen el próximo reporte, que ahí les doy las últimas noticias. Ya está hecho y todo, no quiero adelantar. Entonces, la última pregunta, que es de Arely Carolina NB: ¿ya se hizo el reseteo? Sí, ya está toda la base legal, se impuso casi a la fuerza el último peldaño, que era el USN, el dólar de los Estados Unidos con soporte en oro, sustituyendo el USD, que es el fraude del dólar americano, que nos impusieron ese papel sin ningún soporte, como la moneda internacional la moneda de intercambio internacional. Yo creo que ustedes tienen las informaciones y los elementos para poder entender todo este
proceso histórico universal que nos aclara la realidad. Y yo creo que es importante, tómense el tiempo. Puede venir un evento, no sabemos si ellos, aprovechando a los dormidos, que son carne de cañón, crearon una estampida de pánico en el momento del evento. Yo creo que las probabilidades son mínimas, pero es mejor precaver que lamentar. Y nos preparamos para precaver, no para lamentar, porque el lamentar va a ser luego retrasos. Y ya yo creo que los retrasos nuevos no son posibles. De hecho, hay una carta de Dios donde Él, aparte de que ya había removido Él personalmente algunas capas del libre albedrío para coartarlo más a ellos, a través de la federación y a través del mensaje que Él le da al proyecto este regresivo de Suiza, que es el colisionador de hadrones, Él les advirtió duro a ellos ahí, y ellos se intimidaron. Dios puede con un plumazo, por decirlo así, cambiar la historia, pero se perdería toda la experiencia de cientos de miles de años, y eso no lo queremos. De hecho, en este reporte, parte 5 que viene, habla un poquito sobre esto. Sí, ya se hizo el reseteo, porque ahí volvemos a lo mismo, una cosa es que esté hecho y otra cosa es que la gente lo sepa. Entonces está hecho, pero la gente no es oficial, y lamentablemente los dormidos, que son los que perciben el mundo a través de los 5 sentidos, porque su sello entre la hélice 2 y 3 parece que todavía está muy fuerte. Entonces son esos mismos que salen, por ejemplo, en estos días salió uno en el grupo diciendo que mi credibilidad se deterioraba porque se había retrasado unos meses. Y a mí me da risa porque a mí realmente los dormidos, yo sé que no lo van a creer. A mí me importan ustedes, y yo sé que ustedes lo creen porque ustedes han hecho su trabajo y pueden ver más allá de los 5 sentidos. Y yo los felicito por eso, y felicito al grupo por lo armonioso, que ya los topos ni se pueden acercar, porque el grupo, la vibración y la armonía y la integración del grupo no se lo permite. Yo agradezco mucho a las chicas que yo denominé el Escuadrón Antitopos, que de una u otra manera ayudaron en este trabajo. Bien, yo quería, ya tenemos una hora o algo más, y yo quería hacer una conclusión sobre esto. Para terminar, vamos a subir el reporte a YouTube, y la computadora está con más errores que la última vez. Ya yo tiré la toalla. Yo le había dicho a Isney, yo no me rindo, pero la verdad que esto no tiene compunto el que no podamos transmitir vía YouTube, porque la computadora da errores por las actualizaciones del sistema operativo Windows. Bueno, ni modo. Tendremos que comprar una con Linux y ponerle Ubuntu para poder hacerlo. Debí haberlo hecho hace mucho. De hecho, lo hice una vez, pero las facilidades de Windows, bueno, me quedé con Windows, pero ni modo. Entonces, yo quiero concluir o hacer la conclusión de esto. Primero, que les quede claro que Gesara sale en cualquier momento sin ningún retraso más. La probabilidad de que ellos hagan nuevos incendios o hagan crímenes raciales, que es lo que le queda, porque fue lo último que hicieron, hacer crímenes raciales y tratar de crear eventos irracionales, porque si un policía, no recuerdo si fue en Nueva York, mata a un negro, ¿qué tiene que ver eso con racial? Eso puede ser personal o puede ser pagado, como fue. Pero
Ellos tenían ya a sus fundaciones pagándole a la gente. Y era tanto así que los saqueos de las tiendas la hacían gente de otra comunidad. Y eso es inverosímil. Que yo esté en una ciudad y vaya a saquear a otra, porque tendría que cargar lo que yo saqueo hacia la otra ciudad. Yo me río mucho porque estando en República Dominicana, yo tuve fortuitamente compartí con un director de una maternidad pública, un hospital de maternidad en República Dominicana. Y recuerdo que el director me dejó caer que las haitianas llegaban a punto de dar a luz, de parir, justo el día a la puerta de la maternidad. Y yo decía, tiene que haber un plan. Yo estoy hablando de muchos años atrás. Y los gobiernos, o mejor dicho, el gobierno de turno, parece que bajaba una raya, como dicen allá, de que había que atender las haitianas. Y las haitianas llega un momento que consumen, creo que el 40, el 50% del presupuesto de salud de República Dominicana. Y lo que buscaba el plan Soros era que los nacidos de haitianos fueran nacionalizados o ciudadanos dominicanos por nacimiento. Lo que pasa es que se les fue un hilito de que la Constitución de Haití no se hace, el haitiano no es haitiano por jus solis, sino por jus sanguinis. O sea, el haitiano es haitiano no importa dónde nazca, por sangre, no por suelo. Y obviamente eso llevó a una guerra en la Junta Central Electoral y destituyeron al que estaba, que no era santo para nada, pero por lo menos se oponía a la haitianización, y pusieron a otro y empezaron a darle muchísimos ID a los haitianos como dominicanos. De hecho, hay dominicanos que han reportado que aparecen con hijos haitianos, con nombres dominicanos, que nunca son hijos de ellos, etc. Y todo eso se lo digo porque fue un plan muy bien orquestado. También me chocaba que los haitianos llegan a Dominicana con maletas, ropas nuevas y celulares nuevos. Y un montón de cosas que, obviamente, para el que podía ver un poquito más allá, se daba cuenta que era un plan. Y los oscuros se prepararon. Por eso ustedes ven todos estos retrasos que lamentablemente muchos que no tienen ni idea de todo esto quieren tiempos exactos, cuando el tiempo, como bien le he dicho, depende de la conciencia humana. Porque a medida que la conciencia aumenta, sobre todo por el despertar de los pocos de calidad hacia los muchos dormidos, que se hace a través de esta teoría, que le llaman teoría de los oscuros, porque no le interesa que la gente lo crea, sino que es una teoría básicamente conspirativa del centésimo mono o de los campos morfogenéticos. Y todo esto es muy importante, porque todo esto implica que la labor nuestra de primero capacitarnos sobre la historia humana, primero vivir sano y tratar de conectarnos con nuestro yo superior, vibrar más alto y crear un grupo como el que tenemos, que es un faro de luz para la humanidad, va a incidir en subir la frecuencia, que es la resonancia Schumann. El planeta va a hacer rotación más rápido, el tiempo va a acelerar, pero esa rotación es un spin que va a crear un tiempo más rápido
en tanto movimiento de rotación y traslación del planeta, y obviamente va a crear un aumento vibracional que va a desvanecer la matriz. En eso la Federación y los agartianos pueden ayudarnos más, y es más fácil para la alianza o resistencia terrestre en poder acorralar a los oscuros, a los regresivos. Fíjense cómo todo se complementa y cómo todo es parte de un plan para ganarle la guerra vibracional a seres regresivos que se super prepararon para que esto no sucediera. Pero nosotros formamos parte y podemos autofelicitarnos por, de una manera u otra, haber puesto nuestro granito de arena en esta guerra y en esta victoria. Yo creo que todo esto es muy importante. Por eso yo les pido que hagan un último esfuerzo, que sigan leyendo los reportes. Ahí está la información inédita de el enfoque de la verdad de la humanidad. Y lo hicieron conmigo porque yo soy el regente de la verdad y porque soy el arcángel Rafael. Y después, ahora en el último reporte, aunque he hecho insinuaciones de misiones importantes de vida mía, en el último reporte yo creo que soy un poco más preciso. Muchos se van a sorprender o a sentir, Stone en inglés, no recuerdo cómo decirlo en español, perdónenme, a sentir muy chocado con esto, pero es la realidad. Y lo estoy diciendo porque iniciado Gesara, promulgado, obviamente yo quiero tomarme unas vacaciones, no voy a abandonar el grupo, vamos a seguir en contacto hasta la ascensión, obviamente no con el mismo tiempo, vamos a estar celebrando Gesara, todos vamos a estar felices, vamos a estar asesorando quizá proyectos yo indirectamente, porque ya quiero mis vacaciones, y otros, bueno, estaremos de una u otra manera en contacto hasta el punto ascensión. Yo quiero felicitar al grupo, yo quiero decirle que yo los amo incondicionalmente y que quiero que ese amor se extienda hacia todos los dormidos de manera incondicional, a pesar de que, como dice la película Matrix, ellos se convierten en agentes y nos han combatido como seres regresivos oscuros, pero realmente no lo son. Muchos son por ignorancia, y déjenme decirle que es más despiadado el ignorante que el malvado. Y le estoy diciendo algo muy importante, porque el malvado sabe, pero el otro ni siquiera sabe. Pero a la larga, el ignorante sí va a seguir en el camino de la luz y al malvado le va a tomar más tiempo. Hay un planeta preparado para los regresivos, donde ellos van a seguir evolucionando en tercera dimensión, creo que unos 100.000 años hacia atrás de evolución. Y bueno, pues victoria de la luz. Definitivamente es victoria de la luz. Podemos subir la champaña al freezer, no la pongan demasiado frío para que no se le congele o se le explote la botella. Pónganla alrededor de 0 grados para que se mantenga, y tengan sus copas listas, porque en cualquier momento celebramos la victoria de la luz, la promulgación de Gesara y el inicio formal de un mundo infinitamente maravilloso. Los amo mucho. Sigan en el grupo vegetariano todas las informaciones para vivir saludable, para poder reconectarse con su yo superior. Lean, estudien los reportes, sigan informando, aunque sea indirectamente, dejen caer sobre la ley Gesara. Prepárense para contestar las preguntas a quienes interroguen. Yo lo hago siempre en los alrededores, aun sean electrónicos,
redes sociales, etcétera, con gente directa que tengo contactos, etcétera, etcétera. Y yo quiero que ustedes contribuyan y pongan su granito de arena y hagan su mejor esfuerzo. Los dejo. Nos veremos. Estaremos haciendo conferencias semanalmente hasta que sea divulgada Gesara. A partir de ahí ya entraré en conferencias más ocasionales, pero daré mi paseíto por el grupo y dejaré administradores o un administrador con quien tendré contacto más directo y podré hacer una administración indirecta. Los amo incondicionalmente, les agradezco de corazón que me hayan acompañado, que me hayan seguido, que hayan confiado en mí, que hayan ayudado a esta victoria de la luz. Besos y abrazos para todos. Nos mantenemos en contacto a través del grupo y de los siguientes videos en vivo, y también si hay videos indirectos, que lo dudo, pero probablemente suceda. Un abrazo para todos. Visita enlaverdadrevelada.net.